Entonces, pues vamos a ver, recordemos que la clase pasada estábamos viendo todo acerca de quién es la roca, ¿no? Ligándolo con ese lugar de Banias o Cesarea de Filipo, ¿sí? Que también en algún tiempo se le llegó a decir Paneas, pero pues debido a que en el árabe o bueno, en ciertas lenguas no tienen la P, por eso se les pasó por la B que es Banias, ¿no? Y recordemos que en este lugar se le conoce como la Puerta del Hades, ¿no? Más hacia entrada hacia donde hay una cueva muy grande, ¿sí? De por sí Cesarea de Filipo es muy bonita, ¿sí? La vimos en el video, definitivamente es muy bonita, es muy natural y todo, ¿cierto? Pero ahí vemos la contradicción de nosotros como seres humanos de lo que hemos hecho, ¿sí? Dios nos muestra la perfección a través de la naturaleza, nos muestra lugares muy bonitos, pero nosotros tendemos a pervertirlos, ¿no? Y pues este lugar se utilizó para perversión, se utilizó para ir en contra realmente de lo que Dios quería, de lo que Dios anhelaba hacer, ¿sí? Y pues este era un lugar donde se sacrificaban niños, donde se hacían orgías, donde se hacían fiestas, tipo, hoy en día casi ya en las discotecas se ve este tipo de fiestas donde si no hay trago, donde si no hay droga, donde si no hay, mejor dicho, perderse totalmente, no están, ¿cierto? Y pues llega un momento en que en esas fiestas, pues se perdía el control e incluso se hacían cosas para llamar la atención de este dios Pan con el fin de que él se les manifestara, ¿no? Y pues esto traía y acarría consecuencias que pues ya lo vamos a ver con el capítulo 17. ¿M? Bueno, estando en este lugar, Yeshua dice que va a acabar con esto que estaba pasando allí, ¿sí? Con esto por eso dice que acá las puertas del Hades no prevalecerán. Esto lo podemos ver en el verso, déjenme les confirmo. Esto lo podemos ver en el verso 18, ¿sí? Que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y recordemos que acá cuando habla de esta piedra, ¿no? Que esta roca, en esta roca edificaré mi iglesia o sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está hablando literal de Pablo. Porque pues era más fácil de Pedro, perdón, estaba hablando de Pedro, sí, porque hubiera sido más fácil de decir, venga, voy a construir a través de ti, a través de tu ministerio, voy a construir la iglesia. ¿No era más fácil? Era más fácil. Sí, y muy posible ahí en ese momento estaba hablando y recordemos todas estas profecías que vimos de Daniel 2, Daniel 9, Daniel 7, ¿sí? E Isaías, ¿no? Que nos hablaba acerca de todo esto de que él es la roca y que todos somos cortados de una cantera, ¿no? Entonces, imagínate a Pedro que se le estaba viniendo a la cabeza cuando él le dijo sobre esta roca y muy posiblemente también se estaba señalando a él mismo, porque si él era el Hijo de Dios, si él es la roca y eso Pedro lo entendió muy bien, ¿no? Y lo vimos en Primera de Pedro que él decía que quién era la roca. Yeshua, ¿no? Porque si él hubiera entendido que sobre él se iba a edificar la iglesia, ¿ustedes creen que no hubiera dicho, no, y yo voy a ser la roca y sobre mí van a construir la iglesia y se van a basar en lo que yo diga, en lo que yo explique? Pues de lógico que lo hubiera hecho, ¿cierto? Pero vemos que él entendió todo lo opuesto. Muy posiblemente Yeshua le dijo y sobre esta roca, señalándose a sí mismo, diciendo que por él es que las puertas del Hades no iban a prevalecer, que esa roca que vio el sueño, que vio en el sueño Nabucodonosor, que destruía toda su estatua y acababa con todos estos imperios, pues era el mismo Mesías, el mismo Yeshua, que iba a llegar un momento en que su reino iba a ser
para siempre, que su reino iba a prevalecer, ¿sí? Y pues ahí es donde vemos esta parte de la importancia de nosotros conocer las profecías, o si no pasamos por alto muchas de las cosas que nos estaba mostrando acá y perdemos realmente la importancia de conocer la instrucción, ¿no? Y eso, pues ahí por eso, ya después, más adelante, cuando él empieza a anunciar su muerte y Pedro pues empieza a decir, no, 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 venga, ¿cómo eso? ¿Cómo es que te va a pasar eso? No, 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 esto no puede ser así, no digas eso, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que terminó diciéndole? Quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, ¿por qué le dices tan duras esas palabras? Imagínate que Dios mismo te esté diciendo estas palabras a ti, igual que a Pedro, ¿no? O sea, eso saldría un baldado de agua fría, ¿no? Después de que le dijo y le dijo, uy, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi padre, y después va y lo trata como si fuera el mismo Satanás, ¿no? Entonces, uno dice, venga, o sea, acá está pasando algo, ¿cierto? Y no sabemos cuánto tiempo pasó, pero pues realmente imagínate en esa subida y bajada que tuvo Pedro. Y a veces nosotros somos así. David también tuvo esa subida y esa bajada. Es decir, en un momento manifestó, en un momento Dios le dio una promesa muy grande, por lo menos la que fue la de que en él y que su descendencia vendría aquel que iba a reinar para siempre, ¿sí? Y después vemos que va y cae, ¿no? Comete otro error, comete otro pecado, hace algo en contra del Eterno y esto es algo que está en nuestra naturaleza, ¿no? Mientras que estemos en este cuerpo, mientras que estemos en este mundo, pues vamos a hacer. Así, vamos a ir a veces enfocándonos más en las cosas del mundo que en las cosas realmente de Dios, en lo eterno, ¿sí? Porque ¿qué era lo que quería Pedro en ese momento? Pues él dijo, no, si se muere el Mesías, si él no vive, pues definitivamente pues todo esto se va a acabar. Él tiene que vivir para restablecer el reino, él tiene que vivir para hacer que Roma caiga, ¿sí? Y ellos confían de que eso iba a pasar, pero ellos lo pensaban a nivel ¿qué? Humano, a nivel de pensamiento de hombres. Y ahí es donde vemos la diferencia de lo que, de los planes de Dios a los planes de nosotros. Y es donde nosotros también tenemos que ver que los planes de Dios y lo que Dios quiere y el propósito de Dios en nuestras vidas a veces no va a estar direccionado a lo mismo que nosotros queremos, ¿sí? Y ahí es donde nos toca pensar si realmente la voluntad de Él está en nosotros o nosotros queremos que Él haga nuestra voluntad. Son dos cosas diferentes. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Porque ¿qué es lo que estaba mostrando acá Pedro? No, no. No, no te mueras, o sea, no cumplas la voluntad del Padre, sino hazlo como nosotros pensamos que es lo correcto, ¿no? Imagínate, o sea, si eso hubiera pasado, ¿no? Y imagínate a Yeshua diciéndote en Getsemaní, diciéndole a Dios, no, ven, yo no quiero hacer tu voluntad, haz como así, mira, esto lo podemos hacer mejor de esta manera. Imagínate, el propio Hijo se humilló y dijo, hágase tu voluntad, ¿sí? Y es algo que si no conectamos y el que no bajemos nosotros y el que no nos humillemos, pues definitivamente vamos a estar perdiendo realmente la perspectiva de lo que quiere el Eterno de nosotros, ¿sí? Por eso ahí Yeshua le dice muy bien a sus discípulos en el verso 24, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, si alguno me quiere servir, ¿qué dice? Dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, niéguese a sí mismo, clávese allí en un momento dado, es como decir, quita tu voluntad, quita tus pensamientos, quita tu autoridad sobre ti, es decir, ya tú no tienes el volante, ya tú no tienes el control, la vas a dejar allí clavada en la cruz, esa voluntad que tú quieres y se la vas a dar
a Jesucristo. Se la vas a dar a Yeshua. Haz de cuenta que tú eres ese carro que necesitas un conductor que te lleve, que te dirija hacia donde tienes que ir, pero si no está ese conductor, de nada sirve, ¿cierto? ¿Y qué pasa si nosotros le damos las llaves a otra persona o nosotros mismos queremos manejar? ¿Será que ese automóvil va a llegar al punto, al lugar correcto? Si yo tomo la dirección, muy posiblemente nunca me mueva, muy posiblemente nunca haya el lugar al que debo de llegar y me quede ahí estacionado. Pero pensamos que el transitar en la vida es como si fuéramos nosotros los que tenemos que tomar el volante y llevar a cabo lo que nosotros queramos o lo que nosotros pensamos correcto a la voluntad de Dios, ¿no? Y acá es donde nosotros tenemos que decirle a Dios y negarme a mí mismo y decirle, no, acá están las llaves de mi vida, las llaves de mi carro y tú lo vas a manejar. Tú lo vas a conducir, te voy a entregar todo, me voy a negar a mí mismo, voy a negar a veces a mi placer, a veces a lo que a mí me gusta, que si a mí me gusta ir a chismosear, pues ya no puedo, tengo que negarme a hacer eso, ¿sí? Y así sucesivamente con muchas de las cosas que nos gustan, ¿no? Así como cuando ya llegamos a una etapa de nuestras vidas y antes nos gustaba mucho el dulce y después el doctor que nos dijo no puedes comer más dulce si no va a pasar esto, si no va a pasar esto en tu vida y empiezas a ver que el dulce ya no te da bueno, ¿qué pasa? Si empiezas tú a negarlo por la salud, ¿cierto? ¿Por qué no hacerlo? También por Dios el negarnos las cosas que van en contra de lo que Él quiere en nuestra vida, ¿no? Y por eso Él está diciendo y le sigue diciendo, y ahí es donde vamos a conectar ya para llegar al verso 28, que fue donde nos quedamos. Vamos a leer desde el verso 25 en adelante, porque dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mi nombre, la hallará. Y esto recordemos que esto también está ligado con lo que va a pasar al final del tiempo, ¿sí? Y lo que pasa hoy en día, si tú quieres mejor a hacer lo que el hombre quiere, lo que el mundo quiere, ay, no, es que como mi amiguito, yo no quiero perder a mi amigo, yo no quiero perder a mi mamá, a mi papá, pues tengo que hacer la voluntad de ellos antes que la voluntad de Dios, pues ¿qué estoy haciendo? Perdiéndome esa salvación, porque yo no puedo decir o hacer lo que el hombre me está pidiendo, porque ellos no saben el contexto, ellos no saben la totalidad del panorama como sí la sabe Dios, ¿no? Y por eso es que en alguno de los versos más adelante que vamos a ver con Yeshua, él dice que aunque pierdas padre y madre, con él, con todo él te va a ¿qué? A recoger. Él va a ser tu padre, Él te va a adoptar, Él te va a dar todo lo que necesitas. Entonces ahí es cuando vamos a ser ¿qué? Dichosos. Y eso lo vimos también en el monte con las bienaventuranzas, ¿no? Cuando hablábamos acerca de que de esa persecución y esa gran persecución que va a haber, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a tener que tomar una decisión. O salvo mi vida por mi cuenta o prefiero perderla en nombre de Yeshua y decirle voy a seguirte sin importar hasta qué punto, sin importar si pierdo mis amigos, sin importar si pierdo al mundo, sin importar si pierdo mi marido, hijos, familia, padres, etcétera, te voy a seguir a ti, incluso hasta que me lleve a la muerte, ¿no? Y eso pues acá en América casi no se ve, pero sí en varios países orientales hoy en día, esto es una decisión y muchos están teniendo que tomar esta decisión. O sigo a Yeshua y pierdo mi vida, pierdo mi libertad, pierdo muchas cosas, o definitivamente hago lo que los hombres quieren, hago lo que mi gobierno quiere, rechazo a Yeshua, ya no vivo para él, ya no lo busco más y pierdo mi salvación, ¿no? Porque al rechazarlo, pues estar perdiendo, totalmente no.
todo, ¿no? Y sigue en el verso 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y está hablando de cuándo, no estaba hablando de ese momento, estaba hablando a nivel futuro, estaba hablando ya al final de los tiempos, cuando Él toque la trompeta y cuando todos resucitemos o realmente seamos transformados, si es que es para ese momento estamos vivos, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber unos que se van a levantar para vida eterna, pero hay otros que se van a levantar para confusión, para vergüenza eterna. Imagínate el nosotros estar al lado izquierdo, al lado donde vamos a recibir es toda la carga de la ley, toda la obligación de derechos y decir vamos a ser condenados a muerte en vez de estar al lado derecho, que es estar recibiendo su misericordia y no estar pasando por esa ira tan grande que va a tener el Eterno, ¿no? Y por eso termina ya el verso 28 diciendo, de cierto, os digo que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y acá es donde nosotros tenemos que empezar a conectar todo lo que hemos visto, ¿sí? Y estar pues mirando qué elección vamos a tener, ¿no? Y lo bueno es que acá cuando dice la palabra viniendo es a veces poca confusa, ¿no? Porque no entendemos, no sabemos qué es lo que está estableciendo, porque dice viniendo, ¿será que se estableció el reino? ¿Será que pasó cierto tiempo? ¿O qué es lo que va a pasar con esta palabra viniendo, que también se podría traducir como yendo a su reino? Si nosotros vamos a su reino, si nosotros estamos caminando conforme a su autoridad, conforme a lo que Él está haciendo, pues definitivamente vamos a ser resucitados, como lo vieron, como lo vieron los discípulos cuando Él ascendió y fue llevado al trono de Dios. Así mismo como Él se fue, así mismo Él vendrá, ¿sí? Entonces, esto es un anticipo, diciendo, mire, si así como Yeshua se fue, así mismo va a venir, pues eso mismo lo vamos a ver cuando al fin de los tiempos. El Padre ya está pensando y ya está empezando y ya sabe cómo gobernar en la eternidad, ya sabe qué es lo que va a hacer, Él está preparando, incluso Él de modo anticipado que nos dice, voy a ir a hacer moradas a mi padre para ustedes, ¿no? Y eso lo vemos en un contrato matrimonial, ¿no? En un contrato matrimonial estaba primero estaba como un contrato firmado, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero era primero un contrato tipo civil, como los que hoy en día se firman haciendo un negocio, una transacción. Se firma este negocio, diciéndolo así en términos de hoy, ¿sí? Pero era un compromiso más entre los dos novios y las dos familias como tal, de diciendo ya esta persona le pertenece a tal, ¿sí? Y pues estaban ya casados a nivel legal ante su familia y ante el pueblo. Pero ¿qué pasaba a nivel íntimo? Todavía no tenían una cercanía, todavía no tenían una vivencia, porque ¿qué pasaba después de que el novio firmara este tratado? Creo que se llama la que tú va, firmaba este compromiso. Y después iba y directamente no se quedaba, o sea, no se ajuntaban o rejuntaban, como dicen hoy en día, ¿no? Los novios, sino que él se iba a hacer morada. Y eso podría durar entre un año, medio año, no se sabía cuándo él iba a regresar. Pero la novia, mientras tanto, que tenía que estar conociendo, empezando a saber cómo tratar a ese novio, cómo servirle, cómo esto, ¿cierto? Y eso es lo que está haciendo actualmente el Mesías.
En esta parte del matrimonio estamos ya en la segunda parte de nuestro matrimonio, esperando que Él regrese. Él ya vino, Él ya firmó el pacto, Él ya estuvo acá con nosotros conociendo a su novia, pero Él se fue a hacer moradas, ¿no? Y eso lo dice en una de sus enseñanzas, no recuerdo ahorita específicamente en qué momento, pero él lo dice así, dice, voy a hacer moradas para ustedes. Y así van a estar todo el tiempo conmigo, ya no nos vamos a separar. Y eso era cuando realmente se daba ya el matrimonio, ya eran las bodas, y por eso, pues la última festividad es que las bodas del Cordero es ese último evento que nosotros conocemos como el Sukkot, ¿no? Que es donde nosotros nos presentamos y conocemos a nuestro novio, estamos y ya nos vamos con él a tener una relación íntima como lo es una pareja, ¿no? Pero acá nosotros debemos de preguntarnos varias cosas y es por qué él tenía que morir, por qué de esa manera tan cruel, por qué de esa manera tan difícil, por qué el Mesías tenía que ser cortado, tenía que ser latigado, por qué tenía que pasar por todo este proceso tan difícil, ¿sí? Y a veces los olvidamos y por eso en Mateo 17:1, que es lo que vamos a ver más adelante, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Sí? Que acá es donde vamos a ver esta parte de la transfiguración, ¿sí? Donde se llevó a tres, ¿sí? A tres, porque tres, y de acuerdo a la Torá, pues ellos tendrían que ser esos testigos, ¿no? Ellos que dieran realmente y dijeran, sí, nosotros estuvimos ahí y vimos eso. Y recordemos que para hacer algo, siempre tiene que haber dos o más testigos. No puede haber solo un testigo porque pues fácil, tú te puedes poner de acuerdo con la otra persona y listo. Pero si hay dos testigos que estén hablando o tres testigos que estén hablando de lo mismo, pero en diferentes perspectivas, pues ¿qué va a hacer? Se va a complementar el evento y se va a entender mucho mejor, ¿sí? Y pues este monte alto que generalmente en la tradición se conoce como el monte Tabor, pues vamos a ver que de pronto no tuvo que ser así, que más bien era este monte Hermón, que es donde estaba pasando todas estas cosas, que era muy cercano también al lugar de donde estaba Cesarea de Filipas y se llegaba a ver toda esta contradicción, ¿no? Por eso nosotros tenemos que ver todo esto de si realmente tiene mucho sentido el que se diera esto de Banias literalmente y se diera después en el monte Tabor, ¿sí? Tenemos que entender muy bien esto y el por qué y qué implica que se lleva a un monte alto a estos tres hombres para mostrarles esto que iba a pasar en esta transformación o bueno, en este lugar donde iban a presenciar cómo Moisés y Elías se encontraron literalmente con Yeshua y de qué era lo que estaban hablando, ¿sí? Entonces, acá el monte más alto y algo que dice Joseph, dice que el monte más alto de Israel es el monte Hermón, y que es al monte que se le dice en el monte santo, es que para la época de Yeshua se le conocía como el monte santo y que incluso hoy en día es más un monte santo que otra cosa y también por todo lo que sucedió allí, que eso es lo que vamos a ver ahorita en todo el Mateo 17. Entonces, si nosotros queremos saber por qué los lleva a este monte Hermón, y ahorita vamos a ver por qué más es el monte Hermón que el monte Tabor, y vamos a ver que ahí es donde se transfigura, de donde se aparece con Moisés y Elías, y eso qué tiene que ver con lo que él tenía que ir a hacer en Jerusalén, que era padecer, y acá es donde vamos a ver que seguidas va a hablar dos veces acerca
de su muerte. Acá ya lo vimos en el capítulo 16 y lo vamos a ver otra vez en el capítulo 17, ¿sí? No sé si con todo esto vamos bien, vamos entendiendo todo acerca de este estudio de Mateo 16. Realmente ya faltaba muy poco para terminar este capítulo 16, pero sí era importante darle, digamos, como esa conclusión. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta ya de este capítulo. Bueno, a mí me pareció claro y sí lo entendí, Juliet. Gracias. Vale. ¿Ninguno más tiene dudas, preguntas, algún comentario que quiera hacer? No, No, pues. Juliet. Listo, vale. Entonces vamos a seguir con el capítulo 17, que es acá donde vamos a ver esa transfiguración que tuvo Yeshua y todo todo lo que implicó esta parte, ¿sí? Que pues a veces necesitamos entenderla muy bien, ¿sí? Y por eso pues este estudio, el capítulo 17 se va a llamar la transfiguración, ¿no? Porque pues de por sí todo el contexto de este capítulo está ligado con lo anterior. Es decir, no olvidemos todo el contexto, todo lo que estaba pasando con Mateo 16, todo lo que Yeshua enseñó acerca de él, acerca de lo que iba a pasar, ¿sí? Y lo vamos a ligar, lo vamos a conectar con este capítulo 17. ¿M? Y pues acá es donde vamos a ver, ¿sí? Y a conectar todo esto que se está hablando a nivel general, ¿sí? De lo que Yeshua le dijo o estaba diciéndole a sus discípulos que sobre esta piedra iba a reedificar la iglesia, ¿sí? Y recordemos que no se la está diciendo a Pedro como tal, porque Pedro, si nosotros miramos, pues Pedro viene de una palabra muy pequeña que es piedrecita, ¿sí? Que quiere decir Petros en griego, ¿sí? Es piedrecita. Y Yeshua lo que está diciendo es, y yo te digo que tú eres Petros, es decir, que tú eres una piedrecita y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, imagínate, o sea, ¿qué es una piedrecita en cuanto a la roca de lo que era la iglesia como tal? Y ahí es donde vemos la diferencia de lo que es directamente la cantera, ¿no? De la cantera y una roca mucho más grande donde van a empezar a cortar el resto de las piedras, ¿cierto? Y esto lo conectamos con Isaías cuando hablamos de esa cantera, de dónde o de cuál cantera fuimos nosotros cortados, ¿no? Y eso es lo que más o menos le está acordando a Pedro y le está diciendo, mira, es que tú fuiste una piedrecita y tú fuiste cortada esta piedra, tú fuiste cortado esta piedra y esa piedra es la que va a venir y va a edificar la iglesia y en ella pues no va a prevalecer todo lo que el Hades y todo lo que el infierno o todo lo que este mundo pecaminoso pues ha hecho, ¿sí? Sino que va a prevalecer la justicia, el amor, todo lo que Yeshua ha mostrado y ha hecho a lo largo de los siglos, ¿sí? Por eso si nosotros cambiamos esto que él le dice, esto es roca, lo podemos ver así. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre esta piedra grande edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas, ¿no? Imagínate. Y eso ustedes lo pueden ver literalmente, así aparece en Spanish Sagradas Escrituras. Esta es una versión que hay escritural que lo muestra un poquito mejor, ¿sí? Porque si nosotros leemos así como lo está mostrando, ya nosotros diferenciamos que Pedro es una cosa y que esa roca a la cual está hablando es otra cosa, ¿no? Entonces, imagínate nosotros entender y llegar a comprender todo esto, pues definitivamente nos va a ayudar. Y esto lo podemos ver acá, ¿sí? Por ahora les voy a poner acá el griego. Ahí lo tienen. Ah, creo que no se los he puesto. Qué pena con ustedes.
Acá ustedes lo pueden ver, ¿sí? Acá está el 4074, no sé si lo alcancen a ver, pero después ustedes mismos lo pueden ver en el Strong, ¿sí? O en esta aplicación de Calogos en internet, ¿sí? Y ahí lo pueden ver que es este 4074, que quiere decir Pedro, ¿no? Y si nosotros miramos, ahí está diciendo que Petros, ¿no? Lo que les estaba diciendo, que era un pedazo de roca, es lo que dice acá, un pedazo de roca, un pedazo de una roca de algo más grande, que se cortó, que literalmente se rajó, por así decirlo, ¿no? Que es lo que hacemos cuando sacamos rocas de una cantera, de una roca mucho más grande, pero esa se va seccionando partes mucho más pequeñas, ¿no? Y si nosotros miramos después la siguiente palabra que es roca, ¿no? Y sobre esta roca, que es la G4073, que es Petra, ya está hablando de una masa de roca, ¿sí? O sea, ya está hablando literalmente de una roca mucho mayor, ¿sí? No un pedazo de roca, como lo está diciendo con Petros, sino lo está diciendo de Petra, que es una roca ya literalmente mucho más grande, ¿no? Entonces, imagínate esto. Entonces, si miramos acá, lo que realmente Yeshua o lo que realmente él quería mostrar era que así que la piedra, esa piedra donde se iba a edificar la iglesia, donde se iba a edificar todo esto, pues era a través de ¿quién? A través de Dios, que Dios la iba a sostener. Pero recordemos que vimos un símil, ¿cierto? Que esto era con Abraham y que Israel también a lo largo de las escrituras, Israel también es conocido como la roca, ¿sí? Que Israel iba a ser esa roca que él iba a conocer, que él iba a establecer, ¿para qué? Para que fueran bendición a todas las familias de la tierra, ¿sí? Recordemos que lo vimos tanto en una panorama tanto espiritual, que la roca sería Dios o Yeshua, ¿cierto? Y a nivel físico sería Abraham, Isaac, ¿no? Que recordemos que roca significa padre en el hijo y el hijo en el padre, ¿no? Entonces, esto es literalmente lo que estamos viendo acá, ¿listo? Por eso, pues Abraham, pues ya fue llamado a ser ¿qué? Padres de naciones, de pueblos, de gentíos, de muchedumbres, ¿no? Por eso se le cambió el nombre de Abraham a Abraham, ¿no? Que ya hoy en día se conoce más el nombre Abraham, y a veces yo me confundo cuando estoy leyendo un pasaje donde dice Abraham y uno dice, no, es Abraham. Y después uno dice, no, ¿y por qué dije Abraham? Porque uno ya tiene eso más el nombre de Abraham, que es el padre de multitud de pueblos, ¿sí? Y si nosotros empezamos a ver este misterio, ¿no? Y empezamos a entender realmente que no está en Pedro la función de construir una iglesia, de hacer que prevaleciera, y si realmente fuera así, ¿será que realmente él ha logrado su objetivo y realmente él ha hecho la función que necesita hacer? Pues no, porque a nivel general de todas las iglesias, a nivel mundial, ¿a quién reconocen más? No tanto a Pedro, a nivel católico es a Pedro, pero a nivel protestante es a quién? A Pablo. Pues imagínate estos dos peleando por quién es la roca, ¿sí? Por quién es realmente el que tiene que tener la última palabra, cuando realmente ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque son unos discípulos iguales que nosotros eran hombres de carne y hueso, no tenían mayor o no tenían un cuerpo ya glorioso como para que nosotros digamos no, pues eran más excelentes que nosotros. Vemos que Pedro realmente tuvo muchos errores, Pablo también tuvo muchos errores, ¿cierto? Pero ellos fueron capaces de decidir por Cristo, de decidir por Él y por eso pues su cambio de vida realmente fue grandioso, ¿no? Entonces, también vemos este tema, ¿no? De Herodes, de Filipos, que construyó toda esta parte de Cesarea de Filipos.
Y pues allí es donde se daba este culto, en valga la redundancia, nos toca estar recordando todo lo que pasaba en Cesarea de Filipo, pues para entenderlo muy bien, ¿no? Y que sí me gustaría que ustedes conocieran todo este contexto para que cuando vuelvan a leer todos estos textos se acuerden realmente de lo que estaba pasando allí y que no era cualquier cosa. Eso es como ir hoy directamente a una discoteca, ir directamente a un lugar de estos, pues realmente se ve toda esta tipo de cosas. Se ve orgías, no en todas las discotecas, pero hay sí discotecas literalmente que tienen ahí prostíbulos al lado, ¿sí? Y eso por lo menos ustedes, no sé, hubo un documental que hicieron hace poco, o que, bueno, lo hizo una chica en YouTube y estaba mostrando todo cómo todo era esto de trata de blancas, ¿sí? Y hablaba de eso, que habían bares donde tenían y utilizaban a estas mujeres que se llevaban a diferentes países, ¿sí? Y las vendían. ¿Sí? Como tratas de blanca. Y eso lo que hacían era que en ese mismo lugar pues había drago, había droga y fuera de eso había prostitución. ¿Sí? Y pues eso, literalmente a lo que pasaba en este tiempo, pues es algo muy parecido, se pervierte todo, ¿sí? Y si lo vemos nomás así en cosas tan, digamos, tan muy superficiales, porque realmente nosotros no estamos en ese ámbito, ¿sí? Los que han vivido de fiesta en fiesta, de lugar en lugar, pues conocen un poco más de eso. Realmente yo no conozco mucho, por eso no les puedo decir literalmente qué pasa. Pero esto se ve hoy en día. Hoy en día se ve mucha orgía, mucha drogadicción, se ve mucho alcoholismo, incluso llegan estas festividades, esas fiestas a terminar en cosas muchas peores, ¿sí? Y se empieza a pervertir realmente lo que Dios o el plan que Dios quería para nuestras vidas, ¿sí? Y por eso es que este emperador romano de esta época, pues también le rendía el culto a este dios Pan, ¿sí? No solo a este dios Pan, vimos también que allí en este lugar no solo se rendía culto a este dios Pan, era él como el central de todos, como hagan de cuenta, como el mayor de todos, como Zeus, en la mitología griega, ¿no? Cómo se adoraban realmente después a otros dioses, literalmente, allí mismo, ¿no? Y que en medio de, de ese lugar, Pedro reconoce que él es el Hijo de Dios, que él es el Hijo del Hombre, ¿no? Y cómo reconecta todo esto sabiendo que Yeshua es la piedra que va a venir a acabar sobre todos ellos, que Yeshua es el que va a reinar sobre todas estas naciones, sobre todos estos imperios, ¿sí? Y por eso Él les dice, toma su cruz, niéguese a sí mismo y vengan en pos de mí, ¿sí? Si nosotros no lo seguimos y si nosotros no estamos incluso a ser capaces de ser perseguidos, por eso del rapto y todo eso, pues realmente no va a suceder. Va a suceder sí el rapto, pero después de una persecución, después de que nuestra fe sea probada, porque eso lo hemos visto a nivel histórico. O sea, a nivel histórico, ¿será que algunos de los que Dios les dijo, mira, te va a tocar vivir eso, se salvó de vivir eso? ¿Será que alguno a nivel histórico en medio de una persecución no vivió la persecución y fue alzado y fue llevado? No. ¿Será que Jeremías por predicar la palabra de Dios no fue perseguido? ¿Será que Isaías no fue perseguido? ¿Será que David no fue perseguido por seguir la voluntad de Dios? ¿Será que Yeshua no fue perseguido? ¿Será que los discípulos no fueron perseguidos? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para pensar que Dios nos va a llamar antes de la gran tribulación, antes de que se levante toda esa persecución? O sea, ¿qué pensamos nosotros que somos tan reales o más dignos que aquellos que realmente fueron conforme a la voluntad de Dios? ¿Seremos nosotros más grandes que David, más grandes que Pablo, más grandes que Pedro, incluso más grandes que Yeshua?
O sea, ahí literalmente uno se pone a pensar y uno dice, pues no, cierto, no somos ni la mitad incluso de lo que era Yeshua y de Yeshua pues ni siquiera le llegamos a los talones, ¿no? Yo creo que ni siquiera al dedito gordito de su pie, pues no somos más que moscas al lado de él, ¿no? Entonces, imagínate el nosotros pensar que esa persecución y que todo eso que va a venir pues no nos va a tocar a nosotros, pues eso es decir que nunca nos vamos a mojar, que nunca nos va a caer una gota de agua, porque eso es mentira, ¿sí? Tarde o temprano que salgamos y va y nos coge por mitad de la calle el aguacero más grande, ¿cierto? No sé cuántos se han lavado preciso, uno va, sale y el día está bonito y uno dice, no, eso no va a llover hoy. Cuando vamos a mitad de cuadra, ¡fum! Semejante aguacero y eso es como un baldado de agua que le echaron a uno así, fun, y encima de uno y ahí quedó lavadito, ¿cierto? Entonces, imagínate, son cosas así que uno dice, venga, o sea, no puedo dejar y pensar que no voy a estar dispuesto y que mi vida no va a ser probada a tal punto de decir tengo que seguirle o no tengo que seguirle, sino más para el pueblo de Israel que salió de Egipto. Todos fueron probados porque los 40 años también fue para probarlos, fue también para mirar si en su corazón estaba el seguirlo, el querer cumplir sus mandamientos, ¿no? Pues ¿qué esperamos nosotros? O sea, no porque seamos de otra generación, es que vamos a pasar por alto eso, pues es mentira, o sea, nosotros también tenemos que pasar por las mismas circunstancias que pasaron muchos de los autores de las escrituras o de muchos de los de las historias que contaron allí, ¿no? No les tocó nada fácil. A Samuel al principio lo rechazaron, le dijeron, usted no lo queremos ver, esto no, 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 dijo, nosotros cómo le vamos a creer a un jovencito, eso no, 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 venga, mejor hagamos nuestra voluntad. Y eso que trajo peso a allá, pero no por eso quiere decir que Samuel se libró de ser perseguido, se libró de ser rechazado, aún él fue rechazado, aún a él no lo escucharon, aún a él le dijeron, ya no te queremos más, preferimos esto, ¿no? Imagínate, o sea, ¿qué esperamos de nosotros, no? Y por eso pues sabemos que va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener que ser perseguidos, incluso a morir por seguirle a Él, ¿sí? Tarde o temprano vamos a tener que tomar esa decisión en nuestras vidas de seguirle o no seguirle de una manera muy radical, ¿sí? Ahorita nosotros tenemos muchas opciones, tenemos, digamos que no, nuestra sociedad en cuanto a la religión todavía está muy calmada, a diferencia de otros lugares que donde ya tú horas te llevan preso o que te ven con una Biblia debajo del brazo, ya te sacan y de una vez te llevan a la horca o si no te llevan a otro lugar, ¿no? Y eso lo podemos ver ya literalmente a nivel oriental, ¿sí? En China, en Japón del Norte, no, en Corea del Norte, en todos esos lugares, en India, en África, se ve mucho esto que nosotros no lo sabemos porque no lo estamos viviendo, porque no estamos pasando por esto. Imagínate todos ellos todos aquellos palestinos que creen en Yeshua, cómo la estarán pasando en medio de una sociedad tan radical y tan rechazada de lo que es la Biblia y de lo que es Yeshua, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, nosotros no podemos creer que todos los palestinos no creen en Yeshua, hay unos que sí, hay un remanente en cada país del mundo y eso yo lo creo, Dios lo dijo, ¿no? Yo tengo un remanente y el cual por ellos es que el mundo pues realmente por eso no ha decaído. ¿M? Entonces, por eso Yeshua le dice a, a Poncio, ¿no? A Poncio Pilato, cuando estaban allí, cuando él le preguntaba, venga, ¿y tu reino? ¿Por qué no estableces tu reino? No es que tú eras el rey de los judíos, mira, sí, cómo estás. ¿Y qué le contesta a Yeshua? Es que mi reino no es de este mundo.
Mi reino no es como el de ustedes. Mi reino no va a ser a través del miedo, a través de la tiranía, a través de coger y coger a todo el mundo y ultrajarlo y hacer que hagan mi voluntad, pues eso no es lo que él quería. Porque pues como les he dicho varias veces, hubiera puesto un botoncito en todos nosotros y nos hubiera dicho, venga, ahora me van a obedecer y van a hacer mi voluntad, ¿no? Pues muy fácil, ¿no? Sería fácil así, él no tendría tantas canas, no sería un anciano de días, ¿no? Definitivamente estaría más rejuvenecido en vez de ver toda nuestra maldad y ver toda la perversión que hemos traído nosotros como humanidad, como seres humanos, a este mundo. Ustedes no han pensado si nosotros no existiéramos como humanidad, ¿qué pasaría con los animales, con la vida silvestre? ¿No estaría mucho mejor? Yo creo que estaría mucho mejor este mundo sin nosotros, sin nuestra perversión y sin nuestra deseo de tener todo y de poseer todo, ¿no? Entonces, por eso acá nosotros nos está haciendo un llamado, ¿no? De que sin importar lo que nos cueste, sin importar al lugar que lleguemos, siempre va a estar la escritura, siempre va a haber ese llamado celestial, siempre va a estar eso de qué, de querer salir de esos lugares, no solo eso, sino que esto va a terminar cayendo. Esos intereses políticos, intereses económicos, esos dogmas, esas tradiciones de ciertas organizaciones, de ciertas religiones, eso va a llegar un tiempo en que todo va a acabarse, ¿sí? Y eso, pues sin duda, va a llegar a pasar un momento y que nosotros, como discípulos de él, pues está llamados, ¿qué? A ir en pos de él, a seguirlos, a rechazar todo lo que este mundo está diciendo, todo lo que la doctrinas, todo lo que los dogmas, todo lo que la tradición es de hombres, todos esos dogmas que se pusieron para mal, para nuestras vidas, pues que los rechacemos y realmente empecemos a cumplir la voluntad del Eterno, ¿sí? En vez de querer, de tratar y de quedar bien con los demás, pues quedemos bien con Dios y eso es lo mejor, a pesar de lo que nos venga por encima, porque realmente no va a ser nada fácil, no va a ser un cambio tan fácil como tal. En un momento silencio esto, listo. Entonces, pues ahí es donde nosotros tenemos que ir caminando, ¿no? Caminando realmente a hacer la voluntad del Eterno. Por eso muchos, y Yeshua fue uno de los que hizo eso, de romper el sistema. Por eso yo digo, él fue el mayor revolucionario. Cada vez que estudio un poco más de él, de cómo él hacía las cosas, yo digo, no, pues Yeshua fue el mayor revolucionario a nivel histórico. Y todavía lo es, porque hoy en día muchos lo siguen y muchos lo conocen y muchos incluso quieren hacer que él no lo conozcan y tratar de romper todo lo que él hace, pero aún así su voz todavía está, ¿no? Y a pesar de que el seguirlo a él, incluso después de su muerte, incluso en vida, pues era rechazar al sistema, era rechazar a los líderes religiosos, era rechazar la tradición de los ancianos, ¿no? Y empezar a basarse solo en lo que las escrituras decía, pues eso era revolucionario para su época, porque todo el mundo seguía lo que los rabinos decían, seguía todo lo que los fariseos imponían y muy poco hacían realmente lo que las escrituras decían. Muy parecido a lo que es hoy en día acá en Occidente. Cuando nos hablan acerca de la escritura y uno empieza, y eso me pasó a mí mucho cuando empecé a estudiar realmente las escrituras y empecé a decir, venga, realmente lo que X pastor está diciendo va conforme a las escrituras y empezar a ver que no era así y empezar a ver que yo tenía muchos dogmas que estaban en contra de las mismas escrituras, que estaba rechazando incluso muchos mandatos de Dios,
pues imagínate el dolor de cabeza y la contradicción que se nos genera, ¿no? Y no sé, muchos de nosotros empezamos a pasar por eso y empezamos a sentir, no, yo ya no pertenezco a este lugar porque no van por el mismo camino o por lo mismo que Dios me está diciendo. Ya no pertenezco tampoco a este lugar porque es que ahora, ¿qué hago? ¿Sí? Y eso es lo que estaba pasando con los discípulos. Se sentían, no soy ni el pueblo cristiano, hoy en día podemos ponerlo así para que lo entendamos mucho mejor, no soy ni el pueblo protestante, no soy ni el catolicismo, no soy ni siquiera del paganismo, de la idolatría o lo que el mundo invita, porque no soy, no me hallo en ese lugar debido a lo que he entendido en las escrituras, ¿cierto? Y entonces ahora, ¿de dónde soy? Y eso es lo que muchos empiezan cuando empiezan a estudiar todo eso y empiezan a decir, venga, pero nosotros cómo nos conocemos y empezamos a decir, bueno. Mesianismo, ¿cierto? Cristiano y el cristianismo mesiánico, empezamos a decir, o aquellos que se conocen más como las raíces hebreas, pero realmente también allí hay mucho dogma, también hay mucha confusión que se ha ido diluyendo las escrituras por irse más a lo que los judíos o a lo que nuestros hermanos judíos hacen, que es más al respecto a la ley oral. Recordemos que no estoy diciendo que está mal seguir la ley oral, no está mal hacerla, pero tenemos que tener un punto de decir, hasta aquí tiene autoridad esta ley y la mayor que tiene autoridad, que es la Torá, ¿cierto? O sea, eso debemos de entenderlo. Y que si yo estoy haciendo un culto voluntario de la ley oral, tengo que decirle a la otra persona, esto yo lo hago voluntario. Lo que dice las escrituras es esto, esto y esto. Eso sí lo tienes que hacer, porque lo dice Dios, no lo estoy diciendo yo, ¿cierto? Sus dos cosas diferentes. Por eso nosotros no podemos, tenemos que sacar nuestros dogmas de fe y basarnos en los que Dios nos da, en sus mandamientos, en su palabra, más que en lo que yo esté diciendo o impulsando, ¿sí? Por eso, cuando lo empezamos a seguir a él, dejamos nosotros la cruz a un lado, pues empezamos a ver qué es lo que le gusta a él, qué le agrada a él, qué es lo que realmente él me manda, qué es lo que realmente él me dice que yo haga y eso es lo que yo tengo qué hacer. No me voy a hacer lo que todo el mundo me está diciendo, no voy a tener la autoridad máxima a mi presidente, a mi papá, a mi esposo, no, son la autoridad que Dios dejó y los voy a seguir hasta el momento que estén cumpliendo y que vayan acorde a la voluntad de Dios. Pero si ya van en contra de lo que Dios me está estipulando, ¿qué pasa? Ya no puedo seguirlos, ¿sí? Por eso es que hay que respetar a las autoridades y Yeshua también lo dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Eso tampoco es que está diciendo y eso lo vamos a tocar más adelante también acerca de los impuestos, por eso hablo un poquito de esto, porque viene también referente acá al tema. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver que a veces nos toca mirar o que seguimos nuestra autoridad máxima que es Yeshua o seguimos los intereses económicos, los intereses religiosos, políticos del mundo que va a hacer que nos desviemos, que nos desvelemos y que haya como una cortina de humo para que no veamos realmente la voluntad del Eterno. ¿M? Entonces ahí es donde nosotros debemos de poner nuestra confianza en quién, en Dios, seguirlo a Él literalmente. No es fácil, es más fácil decirlo que hacerlo, pero es algo que tenemos que empezar a caminar por ello, empezar a caminar, a hacer y a seguir la voluntad de Él, ¿sí? Entonces, si nosotros lo seguimos a Él, no te preocupes si te expulsan de tu denominación, no, no te importe si te sacan de ciertos lugares, no te importe si ya no sabes o no conoces o te empiezan a rechazar o te empiezan a vituperar, empiezan a hablar mal de ti o si tu familia te empieza a decir venga y te empieza a hacer el quite, te empieza a hacer el feo, no te preocupes por eso, porque al final vas a estar reinando ¿con quién? Con Yeshua.
¿Sí? Imagínate a Noé, cuántas veces a él no lo llamaron loco, cuántas veces a él no lo vituperaron, cuántas veces no se burlaron de él, cuántas veces no le dijeron y este man qué es lo que está haciendo, ¿sí? ¿Cuántas veces? Pero al fin y al cabo, ¿quién fue el que terminando siendo salvo? Aquel que quiso obedecer, aquel que quiso hacer la voluntad y se sometió a la voluntad de Dios a pesar de lo que el mundo le estuviera diciendo. Y recordemos que Yeshua muy bien en Mateo 24 que dice que los finales y los últimos tiempos serán como los días de Noé, ¿no? Entonces, por eso nosotros si le vamos a seguir a él, si vamos a continuar de acuerdo a lo que él dice, pues necesitamos ser discípulos de él. Necesitamos andar de acuerdo a su voluntad, sometidos a lo que realmente vale y es su reino, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nosotros debemos de estar, porque realmente ese es el único reino que va a prevalecer. ¿Cuál es? El reino del Eterno, el reino de Dios, es el que va a prevalecer, es el que va a perdurar. No es mi reino, no es Colombia, no es México, no es América, no es Asia, no es Europa, lo que va a perdurar como tal, como nación política, como todo, sino el reino que va a perdurar para siempre. ¿Cuál es? El de Dios. Y es el que ha permanecido realmente. Porque ¿cuál de todos los imperios, cuál de todas a nivel de gobierno humano ha perdurado a nivel histórico hasta nuestra era? ¿Será que han perdurado? Realmente no, ¿cierto? Por eso en Mateo 15:12 que nos dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Cuántos no se ofenderían escuchando esto hoy, no? Y dice el verso 13, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, ¿no? Y recordemos que a nivel escritural, el que está en oscuridad, un ciego que está en la oscuridad, no puede ver la luz, no puede discernir entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Creo que esto lo tocaba era en otro curso, incluso esto ya lo vimos cuando estudiamos Mateo 15, ¿no? Que es muy fácil el decir, venga, yo te guío, pero si estoy ciego, si no tengo el entendimiento correcto de las escrituras, y recordemos que el pueblo de Israel, las 10 tribus, ¿por qué se perdieron? Eso lo dice Oseas muy claramente. ¿Se perdieron por qué? Porque les faltó conocimiento, estaban ciegos, estaban en la oscuridad, no conocían lo que Dios estaba diciendo y algo que debemos de entender es que las palabras, las escrituras es la luz, la que me guía, es mi lámpara en mi camino que me va mostrando si hay un hueco, si hay una piedra, si hay algo que me va a hacer tropezar. ¿Cierto? Y si yo no tengo eso y si yo no tengo la escritura, ¿cómo voy a caminar realmente sin tropezarme, sin caer en un hueco y sin irme realmente a los espinos, ver que hay un bicho malvado que me quiere picar como una serpiente? ¿Cómo vamos a ver eso si no tenemos la sabiduría, la instrucción, la lámpara que realmente me va a guiar al Mesías, ¿no? Entonces, por eso la importancia de saber que toda planta que el Eterno no plantó va a ser ¿qué? Desarraigada, que nosotros no seamos esa planta, que nosotros no seamos esos ciegos, sino que seamos esa planta que Dios plantó para bendición, que Dios plantó para mostrar su voluntad, para mostrar todo lo que Él quiera mostrar, ¿cierto? Y ser aquellos que andan en luz, ser aquellos que pueden ver, ser aquellos que pueden llevar a otros realmente a la revelación y llevarlos directamente a los pies de quién, a los pies del Eterno, a los pies de nuestro Mesías, ¿no? Entonces, esto vamos a ver.
a lo largo de esto de realmente entender, ¿sí? Que en ocasiones todos estos capítulos, pues pareciera que fueran colocados en momentos no muy apropiados, que no fueron en momentos indicados, pero recordemos que a lo largo de las escrituras nunca se habló y acordémonos que por lo menos hay versos y hay capítulos que empiezan cuando menos se espera, o sea, no se ha terminado lo que dice anteriormente o lo que está pasando anteriormente y se cierra, sino que de una vez como que cortan y ahí queda y uno empieza a leer lo otro y por eso queda tan perdido, ¿no? Y recordemos que pues anteriormente donde habían capítulos, versículos, divisiones como estas, pues realmente no había, ¿no? Por lo menos las cartas de Pablo se leían literalmente todas. Hoy en día uno lee, ay no, venga, leamos 4 versículos y listo. Pero realmente así no se leía una carta, ¿sí? Lo mismo, los evangelios, lo mismo todo esto de Mateo que estamos leyendo, no se dividía por capítulos, por versículos, ni siquiera tenía cada uno su título. Imagínate a Pablo o a Mateo pensando, venga, ¿qué título le coloco acá? Ay, vamos a hablar de tal cosa, pues venga, yo le coloco esto. Pues realmente no. Ellos estaban escribiendo tal cual y muy posiblemente fueron hechos que fueron conectando con otros o Dios inspirándolos a ellos para colocar todo tal cual como lo colocaron, ¿no? Por eso necesitamos ver que hay que entender todo el contexto. Por eso vemos ya el capítulo 16 de lo que nos está hablando para poder entender ya lo que va a mostrar en el capítulo 17, ¿sí? Y que esto, todo esto que estamos hablando tiene que armonizar con qué? Con el resto de las escrituras, con los 66 libros, ¿sí? Entonces, a medida que vamos estudiando, ustedes también pueden ir mirando si este verso, si esto que estamos hablando, si esto que hemos venido aprendiendo realmente embona y entra entre el rompecabezas de cada uno de los 66 libros. Y si no embona, pues díganmelo, digan, no, 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 eso no va por ahí no va, venga, tenemos que examinarlo, tenemos que mirar, porque esto pareciera que no fuera y que no va con las escrituras, ¿no? Tenemos que tener, por eso la importancia de conocer qué es lo que dicen todos los 66 libros, ¿no? Por eso es que cada vez que habló Yeshua, que empezó y que dio cierto entendimiento, ciertas cosas que pasaron en su vida, porque realmente todos los eventos que pasaron, todas las circunstancias, todas las personas que él sanó, que él liberó, que él rescató, todas sus enseñanzas, no fueron simplemente coincidencia. No las habló porque sí, ¿sí? Sino tenía su propia, y recordemos que eso lo hemos visto por lo menos en el libro de Ruth, que veíamos que esa palabra aconteció, pues realmente no es de suerte, ay, no, es que de suerte llegué aquí, no, Dios en su mera voluntad, pues nos va guiando incluso a nosotros para ir y hacer respectivo a lo que Él quieres, y haz de cuenta como ese ajedrez, aquel profesional en el ajedrez que conoce todos los movimientos, pero al frente está compitiendo con un novato, con aquel que hasta ahora está empezando, ¿sí? ¿Y qué hace el profesional? Lo guía hasta llegar a acabar en lo que el profesional quiere, ¿cierto? Pero eso no está impidiendo que la otra persona tome sus decisiones, no está impidiendo que la otra persona cometa sus errores, no, ¿cierto? Sino que lo está llevando, ¿por qué? Porque conoce mejor la instrucción, conoce mejor todo el panorama y eso es realmente lo que hace Dios, ¿no? Por eso Yeshua se fundamentaba ¿en qué? ¿En qué se fundamentaba Yeshua a lo largo de sus enseñanzas? La palabra de Dios que ya estaba escrita, ¿Y qué era lo que estaba escrito para el tiempo de Yeshua? la Torá, la Torá y los profetas y Ajá. los escritos.
Exactamente. Todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento o el Tanakh, ¿no? Eso era lo que él estaba haciendo. Fuera de eso, pues el fundamento de él, pues era lo que nosotros decimos como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, que realmente de antiguo no tiene nada, ¿no? Pero eso es lo que él estaba cumpliendo, cumpliendo lo que dice que Jeremías 31, ¿sí? Que él no iba a hacer pacto con quienes. ¿Qué dice Jeremías 31? ¿Quién me acuerda o quién lo puede leer? Jeremías 31, 31 al 33. ¿De qué nos habla este pacto? El que lo tenga bien lo puede leer. Habla Jeremías de... 31. Uy, Perdón. Está bien, está bien. Adelante. Ale, Ale Santiago, hoy te damos la oportunidad a ti que casi nunca te escuchamos. Ay, Dios mío. Eh, Jeremías 31. Ajá, 31 al 33, por favor. En aquel tiempo, declara Yahweh, yo seré Dios para todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice Yahweh. El pueblo que escapó de la espada en el desierto encontró misericordia. Israel fue a la cautividad. Yahweh se me ha aparecido desde lejos, diciéndome, con amor eterno te he amado. Por tanto, he prolongado la misericordia. Otra vez te edificaré y serás reedificada, oh Virgen de Israel. Volverás a ser ataviada con ropa elegante y saldrás a la reunión de los que se regocijan. Plantarás de nuevo un viñedo en el monte de Samaria. Plantarás un vástago y celebrarás, porque viene el día cuando los centinelas en el monte de Efraín exclamarán diciendo, levántense, subamos a Sión, a Yahweh nuestro Dios. Porque así dice Yahweh, canten con alegría, ustedes los de la casa de Jacob, y salten de júbilo por la principal de las naciones. Proclamen, celebren y digan, salva, oh Yahweh, a tu pueblo, al remanente de Israel. He aquí yo los traeré del país del norte y los recogeré desde los extremos de la tierra, aun a los cojos y a los ciegos que se encuentran en medio de ellos, a la mujer que está embarazada, junto con la que está para dar a luz. Una enorme congregación regresará acá. Con llanto irán, pero con ferviente oración llegarán. Yo los guiaré por las sendas donde hay agua, por caminos rectos en los cuales no tropezarán, porque he sido por padre para Israel y mi primogénito es Efraín. Escuche su pueblo palabra de Yahweh y proclame en distintas islas, diciendo, el que dispersó a Israel lo recogerá, y como un pastor a su rebaño lo apacentará, pues a Yahweh ha librado a su siervo Jacob, pues Yahweh ha librado a su siervo Jacob de la mano del que era más fuerte que él y lo ha librado. Por eso vendrán y en lo alto de Sión cantarán y se deleitarán en las bondades de Yahweh, por el trigo, por el vino y por el aceite, por las crías de las ovejas y por los toros. Como huertos regados serán sus vidas y ya no tendrán necesidad. Entonces la doncella se alegrará en la danza, y los jóvenes y los ancianos unánimes, y tomaré su duelo en gozo, los consolaré y los alegraré de su aflicción. El alma de los sacerdotes saciaré con grosura, y mi pueblo se saciará de mi bondad, declara Yahweh. Así dice Yahweh. Una voz se oye en Ramá, lamentación y amargo llanto. Raquel llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. Así dice Yahweh. Refrena tu voz de llanto y tus ojos de las lágrimas, pues hay recompensa por tus lágrimas, declara Yahweh. Porque regresarán de la tierra de los adversarios, porque hay esperanza para tu porvenir.
declara Yahweh, y los hijos regresarán a su territorio. De cierto escuché a Efraín lamentarse, diciendo, me has castigado, oh Yahweh, y he sido castigado. He venido a ser como un indómito becerro. Haz que yo vuelva y me arrepentiré, pues tú, oh Yahweh, eres mi Dios. Porque pues de que me arrepentí, fui confortado y hallé descanso de que comprendí. Perdón, fui confortado y hallé descanso luego de que comprendí. Fui avergonzado y también reprendido, pues cargué con el oprobio de mi juventud. Efraín es para mí un hijo preciado, niño amado, pues lo recuerdo cada vez que hablo con él. Por eso mi misericordia está sobre él y tendré de él misericordia, declara Yahweh. Levanta para ti un estandarte, habita en el desierto, dispón tu corazón para el camino recto. Arrepiéntete, oh Virgen, hija de Israel, declara Yahweh, y mora en estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo estarás en actitud incierta, oh hija descarriada? Porque Yahweh creará algo nuevo en la tierra. La mujer amará con vehemencia al varón. Así dice Yahweh de los ejércitos, el Dios de Israel. De ahora en adelante es la palabra, de ahora en adelante esta palabra hablarán en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo hago que, que regresen de su cautiverio. Yahweh te bendiga, morada de justicia, monte santo, y morarán juntos en ella Judá y todas sus ciudades, los labradores y los pastores de rebaños, porque habré dado de beber al alma sedienta y habré saciado a toda alma hambrienta. Por eso desperté y vi que mi sueño me fue agradable. He aquí que vienen días, declara Yahweh, cuando engendraré a los de la casa de Israel y a los de la casa de Judá, simiente de hombre y simiente de animales. Y así como determiné con ellos arrancarlos, cortarlos, derribarlos, destruirlos y angustiarlos, así los recordaré para edificar y plantar, declara Yahweh. No dirán más en aquel tiempo, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada quien morirá por sus propios pecados, y los dientes de todo el que coma uva agrias tendrá dentera. He aquí, vienen días, declara Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos han estimado en nada mi pacto. Por eso también yo los deseché, declara Yahweh. Sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su hermano ni a su prójimo, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, declara Yahweh. Porque yo perdonaré sus culpas y nunca más recordaré sus pecados. Así dice Yahweh, quien da el sol para luz del día y el orden fijado a la luna y las estrellas para luz de la noche, quien reprende al mar y calma sus olas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si se apartan estas leyes de delante de mí, declara Yahweh, también la descendencia de Israel cesará, de manera que no serán ante mí una nación para siempre. Así dice Yahweh, si pudieran ser medidos los cielos arriba y pudieran ser explorados los cimientos de la tierra abajo, también yo desecharía a toda la descendencia de Israel por todo lo que ellos han hecho, declara Yahweh. He aquí vienen días, declara Yahweh, en que la ciudad será reconstruida para Yahweh,
desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo. Y nuevamente saldrá el cordel de medir delante de él desde la colina de Garet y dará vuelta a la colina. Entonces será santo ante Yahweh todo el valle donde tiran el estiércol y la ceniza, hasta el torrente Quedrón y hasta la esquina de la puerta de los caballos, hacia el oriente. Nunca más será arrancado ni derribado. Capítulo 32. No, está ahí, está ahí, está ahí. Sí, era todo el 31. Pues no era todo el 31, pero vale escucharlo, no, no hay problema. Ok, me pasé. Vale, no, no te Por preocupes. por todos los chavas que no leí. Está bien. Chava, chava. Vale. Entonces, si vemos acá realmente todo el capítulo 31, ¿de quién está hablando? De Israel, de las 12 tribus como tal, de lo que ellos hicieron mal, de lo que ellos hicieron bueno y cómo a pesar de la maldad, de la idolatría, pues Dios estaba haciendo un pacto con ellos. Sí, eso lo vemos ya en el verso 31, que dice, no haré pacto sino con la casa de quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Será que los gentiles, será que Colombia, México, Venezuela, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, bueno, será que todos los países entran allí en ese pacto? ¿Ustedes qué dirían? ¿Entran allí en ese pacto? Claro, claro que sí. Entramos en el pacto si seguimos la enseñanza de Yeshua y la palabra de Dios. Pero ahí te hago una pregunta, Solecito. Entonces, si tú te guías conforme a la palabra de Dios, ¿sigues siendo gentil? No, para nada. Ya soy Israel. Entonces, vuelvo y te hago la pregunta. ¿Este pacto está hecho con los gentiles? No, con Israel y Exactamente, con ¿sí? todas las tribus que están perdidas en los cuatro ángulos de la tierra, que ya Exactamente, no somos mexicanos ni colombianos, sino ahora somos Israel. exactamente. Somos injertados al olivo, ¿no? Ahí es donde nosotros Ujú. tenemos que ver y que esto lo complementa muy bien. Acá donde dice el verso 37, ¿no? Que dice que aunque los cielos se derriben, que aunque la tierra pierda sus fundamentos, o sea, que al momento en que lleve eso, que llegue el momento en que ya los cielos no se sostengan, que la tierra ya pierda su estabilidad como tal y nos mantenga a nosotros, ¿cierto? Ahí ese momento es cuando Él los va a rechazar. Pero ¿será que Él ha rechazado las 12 tribus a lo largo de la historia? ¿Será que esto de No, la doctrina de no, de decir que Israel ya no es y que ahora por eso los gentiles tenemos entrada, ¿será que esa es del válida? reemplazo, es la El doctrina reemplazo, del eso. reemplazo. Ajá. ¿Será que esa doctrina del reemplazo todavía es válida? Pues no, realmente nunca ha sido válida. Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque Dios no hizo un pacto con gentiles y nunca ha hecho un pacto con gentiles. Ha hecho un pacto con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Con ellos es que ha hecho pacto. Y si nosotros como gentiles queremos acceder a ese pacto, ¿qué tenemos que hacer? Injertarnos a Israel. Y para injertarte Israel, ¿qué tienes que hacer? Pues tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios y seguiré sus reglas obedeciendo y haciendo. Exactamente. Lo que hizo Ruth, ¿no? Un claro ejemplo de esto, Ruth, Rahab y muchos otros a lo largo de de la Biblia, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que saber que si nosotros nos asimilamos a las naciones, si nosotros nos apartamos de las escrituras, ¿será que permaneceremos en el pacto? No, por supuesto. Exactamente que no. Entonces, por eso la importancia de reconocer que el pacto
pacto, ese pacto que hizo Dios con nosotros y es que está haciendo con Israel y que lo ha hecho a lo largo del tiempo, del cual fue sellado con la sangre de Jesucristo, porque este pacto que habla en Jeremías 31 empezó a ser vigente cuando Yeshua murió. Porque antes no había quien nos salvara, no había una sangre de un cordero que nos redimiera y que nos hiciera entrar al pacto, ¿sí? Por eso Yeshua, cuando vinieron estos dos griegos que dijo, no, pues me es necesario morir, ahora sí ya veo que llegó mi hora. ¿Por qué? Porque ya estaban viniendo los griegos, ya estaban viniendo los gentiles a querer a volver al pacto, para querer volver al pueblo de Dios, para querer ser parte del Israel de Dios. ¿Sí? Y a eso es a lo que nosotros debemos de recordar, ¿sí? Que Dios no hizo pacto con las naciones, sino que hizo pacto con quién? Con Israel. Y que Dios no hace sección de personas. Por eso a cualquiera que lo busque, cualquiera que esté en medio de las naciones, que quiera doblegarse y seguirlo a Él y tenerlo a Él como su autoridad máxima, pues ¿qué va a pasar? Él no lo va a rechazar, Él no lo va a dejar a un lado. Y eso fue lo que entendió Pedro en Hechos 10. Bien, ustedes lo pueden leer para confirmar lo que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos conociendo cada vez más todo esto, pues vamos a ver que Dios va a empezar a quitarnos que todas esas malas interpretaciones, como ya lo hemos visto de los capítulos anteriores, ¿cierto? Y por eso necesitamos continuar. Por eso antes de entrar a Mateo 17, tenemos que leer el verso 28, el que acabamos de leer hace poco, ¿sí? Que, ¿qué dice? Dice el verso 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, ¿sí? Y acá es donde nosotros estamos mirando. Mira que ellos se lo está diciendo Yeshua, se lo está diciendo ¿quién? A sus discípulos, ¿cierto? Y les está diciendo, alguno de ustedes no va a gustar de la muerte, no les va a gustar pasar por esa muerte hasta que venga el Hijo del Hombre, ¿no? ¿Y qué pasa cuando te detienes ahí? ¿Será que entendemos esto? Venga, pero ¿por qué está diciendo esto? ¿Cómo así que acá va a venir hasta su muerte? Y no sé si ustedes sienten, pero acá falta algo, ¿cierto? Como que no termina la idea total de lo que realmente Yeshua está diciendo, ¿sí? Por eso es que acá tenemos que ver, ¿será que al caso alguno de ellos va a seguir vivo? Porque dice que algunos no van a gustar de muerte, o sea, algunos no van a ver muerte. ¿Será que alguno de los discípulos no vio muerte? ¿Será que alguno de los discípulos todavía vive y tiene 2000 años de vida? O bueno, menos, no sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que es así? ¿Alguno de ellos todavía está vivo? Pues no, solo Yeshua, aunque tal vez ahí se refería un poquito tal vez ay, a Isaías y ¿a quién era? Perdón, ya me confundí. A los que se presentaron con él en la transfiguración. Pero igual ellos habían muerto. El único, Moisés había muerto. El único que no murió, ¿quién fue? Elías, Pues, ¿no? Elías es el que quería decir, Ajá, no Isaías, sino Elías. Siempre me confundo con ellos dos. Es Elías. ajá. Entonces, si vemos, dime, Disculpe, Juliet, dime, yo dime. tengo una duda, ¿no? Porque ya escuché comentarios. Yo sé que Dios se los llevó, yo pienso que es así. Eh, ellos no sé si murieron. Yo pienso que la carne sí murió. Ellos fueron transformados de la forma como dice que van a ser transformados, ¿no? Cuando venga, cuando el Señor venga y coloque su pie.
aquellos que primero van a resucitar, ¿no? Aquellos y van a ser y no, y los que quedan vivos aún van a ser transformados, o sea, transformados como, o sea, la carne ya se queda y van a ser transformados y más o menos dicen que van a ser como los ángeles, ¿no? Que ellos tranquilamente, como dicen, ¿no? Como un fantasma traspasa, anda, aparece y desaparece. Entonces, bueno, pues para mí que hay un tipo, no sé si es debate la palabra correcta, pero tanto Enoc como Elías, ellos fueron prácticamente transformados, así como diciendo como lo que va a acontecer cuando venga la segunda venida del Señor. ¿Estoy un poco media errada o hay algo de verdad en eso? Pues realmente yo no te puedo decir si realmente los transformó o no, porque pues solo Dios sabe, lo único que se sabe por lo menos de Elías es que él se subió a un coche, sí, en llamas, llevado por dos caballos en llamas, ¿no? Literalmente, o sea, estaba un carro en llamas y que subió atrás, creo que fue como un remolino, algo así, lo que yo más o menos recuerdo, y subió directamente al cielo. Pero no habla que fue transformado, no habla nada de eso, por eso se cree que que uno de los dos testigos que va a venir es Elías, ¿no? Se cree, porque pues realmente, o sea, que nosotros sepamos literalmente qué va a pasar, pues no, y no sabemos si Enoch también sea parte de estos testigos, ¿no? Porque decir que fue transformado, pues realmente la Biblia no lo dice. Muy posiblemente sí, o sea, es una teoría, puede ser transformados y pudieron haber sido transformados y estar allá plenamente con Cristo. Sí, puede ser, sí, yo no digo que no, pero pues está sujeto a que Dios es soberano y solo Él sabe, ¿sí? Porque ese es uno de los grandes misterios que yo creo que no lo vamos a dejar de debatir y no vamos a dejar de pensar si sí o no. No, Él no murió, es que su carne se llevó también su cuerpo, porque realmente Elías se llevó su cuerpo, ¿no? Entonces, pues uno dice, venga, entonces si no murió acá, pues cómo fue transformado, bueno, pues solo Dios sabe, ¿no? ¿Qué realmente fue lo que pasó en el proceso mientras que él subió y ascendió, ¿no? Igual que Yeshua. Entonces, es una teoría, pero en la soberanía de Dios sabemos que todo es perfecto y Él tiene un plan con eso. ¿Sí? No sabemos qué y no entendemos qué, por eso muchos dicen que Enoch o que Elías pues va a estar cuando para el Apocalipsis con estos dos testigos, ¿no? Que realmente no se sabe, no se sabe, todo es teoría. Yo les he dicho que todo lo que nosotros podamos sacar de algo que no entendamos y por lo menos algo que ya es de la vida eterna, porque lo que es de la vida eterna, lo que es después de la muerte, lo que va a pasar a nivel futuro, ¿será que nosotros podemos llegar a tener algo verídico y veraz? Pues realmente no, porque nadie ha venido de la muerte, ¿cierto? Y nadie ha viajado al futuro y ha vuelto como para decir, no, es que va a pasar esto, ¿cierto? No solo, solo en películas de ficción, pero realmente en la vida real, el único que ha hecho eso es ¿quién es? Yeshua, ¿sí? Yeshua sí conoce el principio, el fin y el futuro y cómo va a terminar las cosas. Sí, o si no, él no hubiera sido capaz de dar su vida porque él conocía y él sabía lo que iba a pasar después de su muerte, ¿sí? Por eso él fue capaz de poner su vida, así como él dijo, yo pongo mi vida y así como la pongo también la puedo tomar, ¿sí? Él hubiera podido decir, no, yo no quiero dar mi vida y no la doy. ¿Por qué? Porque él era el mismo Dios, ¿no? Entonces, imagínate esa omnipotencia, esa soberanía de Dios, que pues esa parte no te la puedo contestar realmente, María Elizabeth, pero pues sí, puede ser una teoría, lo que tú dices de que él pudo haber sido transformado. Otra teoría es que él posiblemente Dios vuelve y lo traiga para que sea uno de los dos testigos, ¿no? Pues en realidad no sabemos. Yo pienso que en esa, disculpa ahí, yo pienso que Tranquila. en esa parte de que no murieron, yo pienso que no murieron, ¿no? Porque como está escrito, Ujú, como digo, nadie subió, o sea, Jesús fue el primero que murió y subió a los cielos. Entonces, él era, digamos, una de las primicias, cual que tuvo que morir y subió, ¿no? Después ujú.
volvió a retornar. Entonces, como Jesús no había nacido todavía, no fue todavía, entonces nadie, como dice, nadie ha subido, ha muerto y ha ido, digamos, a los cielos, ha ido al lado del Padre, nadie, todos se quedaron, Ujú. ¿no? Todos los que han muerto, los patriarcas, todos. Entonces, para mí que ellos fueron transfigurados, como dicen, ¿no? Como aconteció en el monte, ¿no? Cuando subieron Jesús y Pedro y los otros y cuando vieron ahí a Moisés, después vieron a Moisés y a Elías, ¿no? Ujú. Eh, bueno, pues entonces nos quedamos con esa teoría, con ese pensamiento, ¿no? Que es mejor que el otro. Ujú. No, igual es bueno que se cuestionen eso y pues el único realmente que les va a contestar es quién, Dios, que pues, realmente Él es el que sabe qué es lo que va a pasar y realmente qué fue lo que hizo con Enoch y con Elías, sí, porque pues ellos sí subieron vivos, ¿cierto? Y fueron los únicos a nivel escritural que no vieron muerte, ¿sí? O sea, realmente no murieron, ¿sí? Los otros que resucitaron, sí, por lo menos Elías resucitó a un joven, Eliseo resucitó a un joven, Pablo resucitó a Utico, bueno, y otros resucitaron también. Cuando murió Yeshua, también dice que resucitaron algunos, ¿no? Entonces, todos ellos resucitaron, pero al fin y al cabo de cuentas, ¿qué pasó? Volvieron a morir. ¿Sí? Porque no era el tiempo de resucitar y que resucitaran directamente para vida, ¿sí? Lo mismo pasó con los discípulos. Los discípulos ya todos murieron, ya todos fallecieron, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que ver y es donde está el reino. O sea, acá está diciendo que hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, que no gustarán de muerte. ¿Cómo así que no gustarán de muerte hasta que el Hijo del Hombre venga en su reino? ¿Dónde está ese reino? ¿Mm? Y es algo que a veces nosotros no, si no empezamos y si no leyemos y si no seguimos leyendo, pues vamos a perder realmente el sentido de lo que está diciendo, ¿sí? Porque eso es como pasa en una novela, ¿no? ¿Qué tal si tú te quedas a la mitad de la novela? ¿Será que tú y no la terminas de leer y sacas tu conclusión? ¿Será que esa conclusión sería correcta? ¿Sería válida? O que tú veas solo el final de la película y veas que el villano tuvo el peor final, y podríamos decir el final que merecía, ¿sí? Pero tú te compadeciste del criminal porque no conocías todo lo que hizo, no sabías y para ti se te hizo que era el protagonista y que pobrecito. ¿Será que sí al caso sería bueno llegar después casi al final y podrías entender todo lo que pasó en el contexto? Realmente no, ¿cierto? Por eso necesitamos seguir leyendo, no quedándonos ni en la mitad o solo con el final, sino necesitamos ver todo desde el comienzo para poder entender ahora sí el final del por qué terminó así, de por qué concluyó así, ¿no? Y ahí sí podremos entender todo el plan. Y si entendemos el inicio, incluso desde Génesis, ya está hablando el final, ya está hablando todo lo que va a pasar al final de los tiempos, ¿no? Entonces imagínate uno conectar Apocalipsis con Génesis y todo lo que estaba pasando, pues es algo bonito y es algo que nos muestra más de Dios y podemos entender mucho más el carácter de Él. Por eso necesitamos seguir leyendo para entender por qué Yeshua dijo esto. Porque él está hablando de que alguien no iba a gustar de muerte, no iba a haber muerte hasta que viera al Hijo del Hombre. Y esto es lo que tenemos que ver. Por eso todo el capítulo anterior con este capítulo 17, pues es un tema que consecutivo de quién es la roca, o sea, se complementa quién es la roca con con este suceso que pasó en la transfiguración, ¿sí? Y pues esto
también lo podemos ver en Segunda de Pedro 1, ¿sí? De que él también habla, Pedro también habla de lo que sucedió, de lo que vio allí en el monte alto, ¿no? De la transfiguración. ¿M? Por eso, si nosotros seguimos leyendo, ¿sí? Ahí en el verso 1 de Mateo 17 nos dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. 6 días después, o sea, 6 días después de que fueron a Cesarea de Filipo, estaban allí. Después de esos 6 días los llevó a un monte alto, ¿no? Y veamos lo que dice Pedro allí en su carta, dice en segunda de Pedro 1:18, y dice, y nosotros oímos la voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Acá ya él está hablando de que de lo que sucedió en el monte de la transfiguración, o en este suceso de la transfiguración, ¿sí? Entonces, en esa época, en la época de Yeshua, en la época de Pedro, a lo que se le conocía como el Monte Alto era en el norte de Israel, ¿sí? Al monte que se le conocemos es al Monte Hermón, ¿sí? Al cual ellos conocían y pensaban, y se conocía que era el monte sagrado, que ahora más adelante vamos a entender el por qué, ¿sí? Y pues allí escucharon una voz. ¿Qué fue esa voz que ellos escucharon? ¿Quién se acuerda o quién lo puede decir? ¿O qué creen que dijo esa voz? Casi siempre la voz ha dicho lo mismo que hizo cuando cuando Yeshua se estaba bautizando, cuando hubo otro momento a que Yeshua también se le apareció una voz y esa voz dijo algo. Bueno, el Este es mi Eterno. hijo amado en el que tengo complacencia. Yeshua. Exactamente, ¿sí? Si vemos, Dios siempre ha dicho lo mismo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿no? Y ahora sí vamos a empezar desde el verso 1, ¿sí? Pero lo vemos la próxima clase. Ya mirando la hora, si no me paso, entro en tema y después se me pasa. Entonces, esto sería como la introducción de todo lo que vamos a ver la próxima clase en todo este capítulo 17, que sí es importante tener en cuenta pues todo lo que estaba pasando en el contexto, ¿no? Que venían de Cesarea de Filipos, de un lugar totalmente corrompido, a irse al Monte Santo y ver todo este suceso, pues ten esa conexión con quién es la roca y quién realmente iba a acabar con todo este imperio de maldad y de impiedad, ¿no? No sé si hasta acá tengan preguntas, dudas o sugerencias de lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, para mí estuvo claro y te doy las gracias por ello. Vale, gracias a Dios. ¿Ninguno más? Vale. Bueno, pues entonces pues vamos a orar y vamos a finalizar con este estudio. Pues teniendo en cuenta, ¿no? La importancia de saber quién es la roca, quién realmente es el que me salvó, de dónde y de qué cantera soy cortado, ¿no? Y saber que a través de él es que yo soy libre, que soy salva, que soy rejuvenecida, ¿no? Y pues entender también que todo ese proceso pues va a llevar para que yo pueda ir directamente o llegar directamente a los pies del Eterno, ¿no?